Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Seguimos en Las Naciones, segunda parte, que es la lección número 5 del trimestre, donde estaremos presentando algunas ideas de mucho interés en torno a lo que tiene que ver con las naciones y el propósito de Dios con su pueblo Israel para que se convirtiera en luz a estas naciones evidentemente paganas, que no tenían como centro la existencia de Dios, tenían varios dioses. De manera que hacemos un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio bajo la conducción divina, el Espíritu Santo presente en estos estudios. Estaremos dándole inicio a la lección número 5, Las Naciones, segunda parte. El pasaje de la Biblia que estaremos memorizando durante la semana, en el libro de los Salmos 46, verso 10, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Es una gran bendición contar con la presencia del gran amigo y hermano, el doctor Cristian Veras, con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que nuestro bondadoso Dios esté derramando sus bendiciones en usted y los suyos, y de todo corazón deseamos que Dios siga conduciendo sus pasos en esta tierra. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias, mi apreciado amigo. Gracias por el saludo efusivo y por supuesto sus deseos para con este siervo. Que Dios le bendiga de igual manera. Y para mí es un honor en este momento presentar al junto suyo el estudio que tiene que ver con las naciones, parte 2. Muchísimas gracias. Ya decíamos, pastor, que las naciones se levantaban en contra de Dios, que el libro de Génesis, el capítulo 10, cuando habla de las naciones, quiere por supuesto Moisés presentar cómo un conglomerado de pueblos se levanta en contra de Dios, a pesar de, como dice Pablo, como dijo en Atenas, Dios de una sola sangre pues sacó todo linaje. Hechos capítulo 17, 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Pero sería propicio, pastor, orar para que el Espíritu de Dios nos dirija una vez más en el estudio de hoy. ¿Le parece bien? Sí, adelante. Querido Padre Celestial, oramos en este momento para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que nos prepare para este estudio maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, voy a compartir con usted y los oyentes el primer párrafo de la parte introductoria de esta lección número 5. De hecho, cuando estaba repasando la lección, me pareció un tanto extraño que algunas personas en el mundo tuvieran ese tipo de pensamiento. ¿Qué pensamiento? Lo comparto con usted y los amigos oyentes para luego ver su reacción. A lo largo de los siglos, dice la guía de estudio, algunas personas han sostenido que Dios deseaba que la humanidad cayera en pecado y muriera, lo que finalmente lo llevaría en la persona de Jesús a la cruz. Después de todo, y hace la pregunta, ¿qué mejor forma tenía Dios de demostrar la profundidad de su amor por la humanidad que muriendo en la cruz por ellos? En resumen, según este razonamiento, Dios necesitaba que la humanidad cayera. Hay algunas personas que incluso, ya fuera de lo que es la declaración de la guía de estudio del autor, algunas personas, esto sí lo he escuchado con mucho interés, que Dios hizo a la humanidad, al ser humano, como una especie de laboratorio donde iba a experimentar con el ser humano para ver si el ser humano era digno de su amor. Y entonces, en ese laboratorio,
el experimento de Dios con los seres humanos de mantenerse fiel al Señor falló, dicen algunos, añadiendo pues a ese razonamiento, para mí se hace difícil, como que todavía existan personas que piensen de esa forma, que Dios deseaba que el ser humano cayera para entonces demostrar su amor al enviar a Jesucristo muriendo en una cruz. Cuénteme, dígame su impresión acerca de esa declaración. Bueno, tal vez pudiese ser cierto si Dios no tuviera una presciencia divina. Es decir, que Dios conoce las cosas antes de que ocurran. Y la profecía o las profecías existen porque Dios las da de antemano, indicando que Él conoce el futuro. Así que Dios sabía que el hombre iba a caer, a pesar de que hizo todos los preparativos para que el ser humano no cayera. Este cayó de una manera estrepitosa, pero no fue porque Dios hizo ningún experimento, porque Dios utilizó al ser humano como un laboratorio, ni porque tampoco quería que cayera para mostrar su amor. Dios mostró su amor creando al ser humano. Ya esto era suficiente amor, porque lo creó conforme a su imagen y semejanza, y el hombre llegó a ser como Dios. De hecho, en el Salmo 8, cuando dice, lo hiciste un poco menor que a los ángeles, el traductor le es un poco cuesta arriba traducir lo que literalmente dice el texto, pero fue, lo hiciste un Dios. Dios hizo al ser humano un Dios, lo hizo con cualidades nobles, dignas, no lo hizo para que cayera ni como un experimento, mucho menos. Todo eso va en contra de lo que ha sido y lo que sigue siendo, por supuesto, la obra benéfica de Dios a favor del ser humano. Usted me va a excusar, pero es una pregunta muy recurrente que se hace en torno a declaraciones como estas, y voy a repetir el sentir de cientos y miles de personas que siempre se hacen la pregunta. Bueno, es brillante lo que usted acaba de decir. Ahora, ¿podría usted explicarme, dirán algunos, cómo es posible que si Dios sabía que el ser humano iba a caer, entonces lo crea y sigue con su proceso normal en la creación? ¿Cómo es eso de parte de Dios? No lo entiendo muy bien, dirán algunos, siendo que Dios es, y voy a utilizar la palabra que usted estaba utilizando, que Dios todo lo sabe, que las profecías Él la pone ahí para estudiarla y sabe todo lo que va a acontecer en el futuro. Entonces la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo es posible que Dios, sabiendo que el ser humano iba a caer, lo crea? Y dirán algunos de forma atrevida que eso es como un Dios medio irresponsable, pensar que va a crear una cosa y luego a sabienda de que va a caer no le da atrás a ese propósito. Un elemento importante del carácter de Dios es el amor. Dios es amor. Por amor le concedió a los seres humanos libre albedrío. Y dentro de ese libre albedrío, por supuesto, está la decisión voluntaria que Dios le concede no solamente al ser humano, sino también a los ángeles caídos y a los no caídos. Es decir, que Satanás y los seres humanos, más los demonios, tenemos, por supuesto, al junto de los ángeles no caídos, un atributo que recibimos en el momento de la creación que se llama libertad. Esta libertad para accionar de parte de Dios puede conllevar a tomar malas decisiones. Eso puede existir en el caso, de hecho, de que así ha sido. Hemos tomado malas decisiones, refiriéndonos a Satanás, los demonios, los seres humanos caídos. Naturalmente, todos los seres humanos caímos como dice Romanos 5:12. Sin embargo, aún así, Dios le concede al ser humano esa libertad y obra en virtud de esa libertad para cuando el ser humano falla, no dejarlo como está perdido, sino salvarlo.
Ahí entra lo que tiene que ver con la libertad de Dios en el sentido de libre albedrío, y también entra lo que tiene que ver con su misericordia y rescatar al ser humano en el momento de la caída. Dios nos dio la libertad para obedecer, para accionar, para hacer lo que queramos. Esa libertad también conlleva responsabilidades, pero aún así las responsabilidades morales y espirituales del ser humano que nos conlleva a fallar, el Señor nos ayuda con ellas a través del sacrificio en la cruz, y eso muestra el gran amor de Dios. Pastor, vamos a hablar un poquito para hacer una ilustración en términos humanos. Sucede que dos parejas se casan, la intención de las parejas es vivir en amor, y cumpliendo con el mandato bíblico tienen el deseo de tener un niño, una niña, una criatura. Y de repente esta unión, a través de un proceso normal de la unión de un óvulo con un espermatozoide fecunda el óvulo, y de ahí viene ese proceso de la gestación de un niño. Sucede que con el avance de la tecnología se puede determinar que ese niño viene con muchos problemas genéticos, quizás una enfermedad, una trisomía 21 o mongolismo como muchos le llaman, o cualquier otro tipo de enfermedad, y entonces se le comunica a los padres de que ese niño viene con una enfermedad terrible. El padre, la madre, al enterarse de esto, dicen no, continúen adelante con el proceso porque venga como venga el niño, es mi hijo, es mi hija, y yo lo voy a criar. No se ponen a pensar en los problemas que tiene el niño, sino más bien que es su hijo, su hija, y entonces siguen con ese proceso normal de gestación, y llega el niño y asumen todas las responsabilidades de criar a ese muchacho porque es su hijo. Por amor a ese niño que vino en el proceso del matrimonio, pues siguen criándolo a pesar de las implicaciones de una enfermedad congénita o hereditaria. No dicen ellos, no, ese niño viene con problemas genéticos, yo no lo voy a criar. Vagamente podría esto dibujar lo que es el amor de Dios por sus hijos, por la humanidad, así como acabamos de ilustrar vagamente lo que es el amor de un padre, de una madre sobre ese niño que viene enfermo. Definitivamente estudiamos hace un tiempo lo que tenía que ver con la imagen de Dios como padre. Veíamos que Dios es comparado en la Biblia con una madre, pero también con un padre que ama a su hijo. Y entonces nosotros vimos donde decía, se olvidará la madre de lo que dio a luz, el padre que fielmente ama a su hijo, y es como usted está planteando, un padre amante, fiel, abnegado, y que a pesar de la carga genética que su hijo pueda heredar, las enfermedades y todo eso, el padre decide criar a su hijo con todo amor, estaría reflejando el gran amor de Dios, porque el pecado nos enfermó genéticamente hablando. Por eso dice que por el pecado entró la muerte, y por la muerte pasó de un hombre a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De manera que el pecado nos afecta a todos en sentido general, y a pesar de estar enfermos, a pesar de estar sarnosos, Dios decide como quiera seguirnos llamando hijos. Por eso Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Y es muy importante visualizar el gran amor de Dios a pesar de nuestra condición de pecaminosidad y nuestra condición de enfermedad, tanto espiritual como física. Dios desea seguir llamándonos sus hijos y desea limpiarnos. Aquí se está desmontando una postura que tienen muchas personas de mirar a Dios como un ser que, a pesar de que se le dice que es un Dios de amor, hizo ciertos planes como lo que presentamos al principio cuando estábamos haciendo la introducción de este tema. Señores, voy al segundo párrafo de la guía de estudio, donde el autor presenta lo siguiente: conforme a que el ser humano es el producto de un plan de Dios para llevarlo a la cruz
y así manifestar su amor en Cristo Jesús, no se puede pensar de esa manera. Es una postura horrible y miserable. Y si hay algo que debe llamarnos poderosamente la atención, pastor, en esta próxima declaración es lo que dice la guía de estudio. Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayera. No solamente está hablando de la humanidad, sino el mismo ángel de luz llamado Lucifer, que luego se convierte en Satanás. La rebelión de Satanás y luego de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Si nuestros primeros padres no hubieran pecado, habríamos mantenido una comunión plena y gozosa con Dios. Y ahí entra en juego lo que usted planteaba desde el principio, que tenía que ver con el libre albedrío. Es decir, que cuando Dios crea la humanidad tiene la decisión de seguir o de decir si va a ser fiel al Señor o no. ¿No será acaso esto una postura como muy floja, la postura del libre albedrío de un Dios que conoce el presente, el pasado y el futuro? Realmente el libre albedrío es poco comprendido, pastor. Sí, el ser humano no puede percibir como un Dios tan poderoso a la vez es tan amante que le concede al ser humano que haga lo que quiera. Pero no solamente es el ser humano, porque la presentación que estamos haciendo es que el mismo cielo se vio afectado por la posición de la libertad de elección. De hecho, a todas las criaturas, como lo estás presentando, y tienes razón, porque el mismo Lucifer falló porque Dios le dio la libertad de hacerlo. Ahora, quisiera que sepan que Dios nos concede libertad, y es lindo eso. Por ejemplo, usted sabe lo bueno que es que nadie le escoja a la pareja con la que usted se va a casar, que usted se case con la persona que quiera. A pesar de que aquí en una lección pues estuvimos estudiando el caso de Abraham, que mandó a su siervo para elegir una esposa para su hijo. Pero felizmente llegamos a la conclusión de que la elección final la iba a tener el hijo. El padre hizo su herencia, pero el hijo fue quien hizo la elección. Continúe. Y gracias. Y de hecho, sería bueno que nosotros supiésemos que a pesar de que Dios nos concede esa libertad, Él nos va a pedir cuenta por ella. Eso sí, se llama juicio. Todo valor, todo sentido, toda palabra, Eclesiastés 12:14, por todas las cosas que hablemos, seremos juzgados. De manera que Dios nos da la libertad, pero espera que al concedernos esa libertad, nosotros la utilicemos para bien, que la usemos para conocerlo mejor a Él y por supuesto para engrandecer su nombre, porque esto nos hará hijos de Dios. Aquí es importante que nosotros veamos en esta parte que dice, esa es una postura horrible y miserable. Nunca fue la intención de Dios que Satanás ni la humanidad cayera. Nunca fue la intención de Dios que ni Satanás ni la humanidad cayera. Ahora, ¿existía la posibilidad? Sí, porque Dios le concedió libertad, y al concederle libertad es lógico de que podría pasar. Ahora, ¿le gustaría, pastor, a usted le gustaría que le elijan lo que usted va a comer? No, por supuesto que no. ¿Lo que va a vestir? No, para nada. El ser humano, bueno, eso es relativo lo que voy a decir. Existen dentro de la libertad 3 factores principales: propiedad privada, empresa privada y derecho de selección. Usted tiene derecho a tener una propiedad suya, que no sea del gobierno ni del Estado, donde hay un país supuestamente capitalista. 2, usted tiene la facultad de tener una empresa, levantar esa empresa y que no sea del gobierno, que usted pague los impuestos como en todo lugar, pero que sea su empresa, de crearla y quitarla cuando le plazca. Y el derecho de selección, que es muy importante en la vida del ser humano, con quién casarse, qué va a estudiar. Hay países comunistas donde no le permiten a sus ciudadanos estudiar lo que quieran. Por ejemplo, encontramos un país latinoamericano donde usted no puede, hay médicos
tirando de una bicicleta para cargar turistas. Y estamos hablando de médicos científicos muy buenos, donde tienen una de las mejores escuelas de medicina de la región completa. Entonces, eso indica de que en los países comunistas, donde no se le permite la libertad de accionar al ser humano, se está coartando su derecho, su desempeño, su libertad, todo. Dios no obra de esa manera. Él da libertad hasta para que lo cuestionen, hasta para que lo cuestionemos. Y es agradable saber que tenemos un Dios que a Él no le importa que lo cuestionen, con respeto naturalmente, que lo cuestionen y que le digan: Señor, el mal está acabando, el desorden, el caos, y tú no haces nada, te quedas callado. Eso es lo que vemos, el clamor de muchos profetas en el Antiguo Testamento, y cómo Dios respondía de una forma sabia. Esto de los sistemas que usted acaba de mencionar, como es el sistema comunista o el socialista, con todo el respeto que quizás algún oyente que nos está sintonizando opine sobre estos sistemas, lo cierto es que todo el mundo tiene la capacidad de elegir cómo sirve y a quién sirve, y eso es muy importante lo que usted acaba de externar. Todavía queda la gran pregunta que muchos se hacen acerca de si Dios sabía que Satanás se iba a revelar en el cielo, ¿por qué siguió con ese proceso de mantenerlo ahí? Hay una declaración importante, pastor, que nosotros quisiéramos compartir con los oyentes, que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, en la página número 484, donde la autora, inspirada por el poder del Espíritu Santo, dice lo siguiente: es imposible, señores, explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. ¿Escuchó bien? Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y la benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado, y la única definición del pecado es la que la palabra de Dios dice. El pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Cuando se viola la ley del amor, se está cometiendo un pecado, y nunca ha sido el propósito de Dios de que sus criaturas, los ángeles del cielo, incluyendo los seres humanos, desobedecieran. Y sin embargo, en medio de la desobediencia y el pecado, Dios hizo provisión para que finalmente el ser humano pudiese encontrar la solución al pecado que nos agobia. Usted acaba de decir, tanto en su comentario como la lectura del libro El conflicto de los siglos, la página 484 que acaba de presentar, de que el pecado es inexplicable. No se puede explicar ni se puede excusar. Son declaraciones de Elena de White y son declaraciones teológicas. Algunos teólogos también concuerdan que es imposible explicar el pecado porque es un misterio. Se llama misterio de la iniquidad. Y la forma de nosotros decir que ese misterio se desarrolló no indica de que Dios no estaba consciente de lo que estaba pasando. Siempre lo estuvo porque Él lo sabe todo. Pero repetimos, Dios no interfiere en los principios de la libertad. Él deja que las cosas ocurran, pero naturalmente provee, trabaja para que eso no ocurra. En Isaías capítulo 14, los versículos 3 y 14, lo que indica es que poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. O sea, el pecado surge con un deseo de exaltación propia.
ahí ocurre el primer pecado, un deseo de exaltación propia. Las Escrituras dicen: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Versículo 17. ¿Sabe lo que está diciendo eso, pastor? Que Lucifer se llegó a creer más de lo que era. Claro. Cuando nosotros creemos que somos mucha cosa, y lo somos para Dios, pero cuando creemos que somos más de lo que somos, entonces nos estamos pareciendo a Lucifer, porque no hay don perfecto, no hay nada bueno, ni en nosotros, ni en ningún ángel, en ningún ser creado que no sea de parte de Dios, que no provenga de Dios. Por eso dice: tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo. El hombre nunca será como Dios, el hombre nunca será Dios, siempre será hombre. Pero ha habido un deseo de exaltación. Lo que ocurrió con Lucifer le pasó a Eva, también quiso ser Dios. Lo que ocurrió con Eva le pasó a Belsasar, le pasó a Nabucodonosor, y posiblemente nos siga pasando a nosotros hoy. Nosotros simplemente somos hombres, seres mortales, pero Dios siempre será Dios, y por encima de Él, o al lado de Él, a la par de Él, nadie, nunca. Sería mejor que nosotros nos humillemos, que reconozcamos lo que somos, polvo y ceniza, y así Dios nos exaltará y nos llevará al sitial del cual nos creó desde el principio. La palabra de Dios dice en Romanos 12:13: nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Eso dice Romanos capítulo 12, verso 3, con relación a su comentario. Señores, esta semana estaremos viendo en el tema las naciones en segunda parte. Estaremos compartiendo con ustedes el primer mandamiento, Daniel 2. Será ampliada en Daniel 7, que será estudiado en esta semana, entre la tierra y el mar, y estaremos cerrando con el tema profetizar de nuevo. Esos son los temas que estaremos viendo durante la presente semana. Aquí estamos llegando a lo que es la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, en una introducción a la lección número 5, y agradecemos a Dios como siempre este privilegio, y a ustedes en esta hora queremos invitarle para que juntos pidamos la dirección divina. Señor, gracias por tus bondades, gracias por el estudio de tu palabra. Prepáranos este día y durante toda la semana para recibir esas valiosas instrucciones que emanan de la Biblia y poner en práctica cada conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.